Buenas noches, espero que estén muy bien. Para nosotros es un privilegio estar aquí otro martes. Un saludo a las personas que están en la reunión y un saludo a las personas que verán el video. Eh, bueno, vamos a explorar hoy un texto que está en Marcos. El tema o el título de la enseñanza es Sanidad y Salvación. Eh, Al leer los evangelios, es imposible dejar de observar que Jesús sanó a personas, que sanó enfermedades. Eh, Se habla de enfermedades físicas, se mencionan cosas bien puntuales como parálisis, epilepsia, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas sanidades que Jesús hace no son metáforas, ¿verdad? No son sanidad interior, aunque eso siendo otro tema, no es que sea malo ni equivocado, pero cuando Jesús sana a una persona en los evangelios, como el que vamos a leer hoy, el mensaje o digamos, la razón principal del texto no es hacerlo una metáfora, un símbolo, sino ver a Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Hijo de Dios, eh, usando su poder, ¿verdad? Su autoridad y sanando la enfermedad física, ¿verdad? Pero también en este texto vamos a ver cómo la sanidad y la salvación se juntan y vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Entonces, les pido que vayan a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Siempre comentamos súper breve, ¿verdad? Que tenemos un texto que está ordenado de cierta manera y pues normalmente tenemos los cuatro evangelios en el orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, los evangelios son sumamente importantes porque esencialmente no hay otra forma de conocer a Jesús si no es allí, ¿ok? Eh, Uno puede pensar que conoce a Jesús sin los evangelios y de hecho puede ser real esa conexión, pero definitivamente sin la palabra revelada por Dios en los evangelios no vamos a conocer eh, bien o no vamos a conocer el Jesús eh, real, por usar una palabra. Entonces vamos a Marcos 2. El Evangelio de Marcos empieza bien rápido. Otros evangelios empiezan con detalles de Jesús, de su nacimiento, pero el Evangelio de Marcos empieza como esas películas que entran con todo en la escena, ¿verdad? Y ya en el capítulo 2 Jesús está con una fama por lo que él está haciendo y lo que está diciendo. Entonces, voy a leer todo el texto del 1 al 12 eh, y voy a leer de la traducción de Luis Alonso Schockel, así que puede sonar diferente a lo que puedan tener ustedes, pero aquí vamos. Marcos 2 del 1 al 12 dice así. Después de unos días volvió a Capernaum y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan los pecados. Unos letrados que estaban ahí sentados discutían en su interior: ¿cómo puede hablar este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo:
¿Por qué piensan así en su interior? Que es más fácil decir al paralítico, se te perdonan los pecados, o decir, levántate tú, toma tu camilla y camina. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca vimos cosa semejante. Muy bien, entonces en esta escena vemos que Jesús estaba haciendo su rol principal, que era predicar. Y dice que estaba compartiendo la palabra. ¿Ok? Y parece de un ángulo, de cierto ángulo, parece bien maleducado de parte de estas personas, de que Jesús estaba enseñando y de repente se toman la molestia para eh, romper un techo, aunque no se imagina, no hay que imaginarse un techo tan elaborado, ¿verdad? Quizás era un techo fácil de quitar, algún tipo de teja o algún tipo de madera, y, y buscar una forma de bajar al paralítico. Tampoco hay que pensar que fue fácil, o sea, fue definitivamente difícil la hazaña que lograron, pero regresando al primer comentario, parece un poco maleducado de interrumpir a Jesús. Y aquí hay una idea que en nuestros días cuesta un poco entender, porque Jesús al final no le importó interrumpir su palabra, interrumpir la predicación, interrumpir el sermón, sino que él le importó la fe de estas personas. Y eso es muy claro en el texto, de que Jesús ve la fe de ellos, no solo ve la fe del paralítico. No se nos dice si el paralítico podía hablar o no podía hablar. Podía haber sido una persona paralítica que no hablaba, es decir, que, no sé, estaba tan mal que no podía hablar, o pudo haber sido un paralítico que, que podía hablar y quizás no podía mover las piernas o no podía mover su cuerpo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús le dice a todos su fe, ¿ok? Les resalta la fe de ellos. Eh, y eso es algo bien puntual en el texto que acabamos de leer. Pero regresando a la idea de interrumpir, parece que Jesús lo más importante es la necesidad directa de las personas. A Jesús no le importó lo que él estaba argumentando y siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, definitivamente era muy importante. Pero él no le importa romper ese protocolo y enfocarse en una persona y en una persona que está acompañado por sus amigos o parientes y que quiere ser sanada, ¿verdad? Y que al final Jesús lo sana. Entonces aquí hay algo que tenemos que tener muy claro, que a pesar de que la palabra de Dios siendo predicada es eh, esencial, quizás lo más importante, ¿verdad? Las necesidades de las personas y nuestras necesidades también tienen una importancia relevante para Jesús. Y eso nunca se nos tiene que olvidar, tanto cuando yo tengo necesidad como cuando se observa una necesidad, ¿verdad? Bueno, otro elemento que quiero destacar es que a Jesús no le importó, bueno, no es que no le importó, ¿verdad? Porque quizás no es que lo tomó de menos, pero en el momento Jesús no dijo, uy, uy, el techo, o esta no es mi casa, disculpen hermanos que aquí vine a hacer relajo. No le importó eso, sino que él se enfocó en lo que tenía que enfocarse, que era la necesidad de sanidad de la persona que estaban bajando. Y entonces a veces nos enfocamos en las formas y no queremos romper el techo, no queremos ajar las páginas,
No queremos interrumpir la estructura, ¿verdad? No queremos salirnos del horario o de la forma, ¿verdad? Y aquí vemos a Jesús que sale todo eso y, y, y no le importan un montón de cosas, no le importa el techo, no le importa la casa, no le importa perder la atención de las personas, aunque bueno, iba a tener más atención de las personas con la sanidad, pero vemos la intención y la atención de Jesús directamente en la persona, ¿verdad? Y habían unos ahí que sí le importaban eso y escucharon a Jesús y les parece totalmente inaudito que Jesús le diga, te perdono los pecados. Ahora, entrando a esas palabras, viene Jesús y en el versículo, estamos en Marcos 2, y leímos el pasaje del paralítico que bajan del techo, que hacen un hoyo en el techo. Eh, y el versículo 5 de Marcos 2 dice, viendo Jesús la fe que tenían, ¿ok? Dijo al paralítico, hijo, se te perdonan los pecados. Va, muy bien, aquí puede ser, digamos, un poco confuso, porque el paralítico lo que necesitaba era su sanidad física. Entonces viene Jesús y le habla de otra cosa. Eso puede ser un poco confuso, pero Jesús está tomando una gran oportunidad aquí, porque justo cuando dice, se te perdonan los pecados, eh, en primer lugar, obviamente, esta persona estaba escuchando y estaba recibiendo el perdón del Señor. Y no solo eso, sino que obviamente Jesús no estaba teniendo un monólogo, sino que estaba teniendo un cierto diálogo con la persona, que no podemos, o sea, que en el texto no lo podemos leer, pero obviamente había algo que Jesús estaba percibiendo y era una fe para ser salvo, ¿verdad? Y un reconocimiento de Jesús más allá de un hombre normal, sino que estaba reconociendo al mismísimo Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, se te perdonan los pecados. Pero reaccionan los líderes religiosos, ¿verdad? Y se asustan y dicen, solo Dios puede decir eso. Y Jesús, acto seguido, dice, bueno, eh, es fácil decir, se te perdonan los pecados. Eh, entonces te digo a ti, levántate y agarra tu camilla y vete a tu casa. Entonces aquí es donde quiero enfocar mis esfuerzos en esta noche, porque puede ser confuso esa frase de decir, bueno, es fácil decir, se te perdonan los pecados, como diciendo, las palabras se las llevan el viento, pero esas palabras definitivamente no se las llevan el viento, porque está diciendo que se le perdonan los pecados. Entonces, lo que yo pienso que está pasando aquí y que salta de este texto es que a los ojos humanos, una sanidad física es más impresionante que una sanidad espiritual. Que si somos nosotros, lo que vemos es lo que nos impresiona, ¿verdad? Nos impresiona más eh, un, un acto eh, de físico impresionante, como alguien que levanta algo con mucha fuerza, o alguien que rompe algo, o en un deporte que hace algo. Nos impresiona más eso que de repente el amor de una mamá a un hijo, o el amor de un esposo a una esposa, o incluso otros tipos de relaciones, ¿verdad? El amor de un maestro a sus alumnos, eh, o algo así, ¿verdad? Entonces, nos, nos impresionan esas cosas, y Jesús lo sabe. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay un milagro que es la sanidad del paralítico y el hombre se levanta. Pero al mismo tiempo, lo que Jesús está diciendo, están viendo eso, pero el milagro más grande aquí es la salvación del alma. Es más impresionante
la salvación de lo que no es físico que la salvación de lo que es físico. Es más milagroso. Eh, no es que requiera más fe, ¿verdad? Pero la fe para recibir lo no físico tiene efectos mayores a ese efecto físico de una sanidad. Pero como el humano le impresiona el milagro, ¿verdad? Entonces Jesús aquí presenta a un hombre que ya se le habían perdonado sus pecados, es decir, que ya había pasado de muerte a vida. Pero no solo eso, sino que lo sana, ¿verdad? Entonces, principalmente podemos ver que Jesús resalta la salvación o el milagro de la salvación sobre el milagro de la sanidad física. Pero no solo eso, sino que usa la sanidad física, que es súper impresionante, para elevar el nivel de lo que el humano puede percibir de la salvación. Porque a veces decimos, a veces casi que se nos sale la frase, bueno, es que yo solo tengo la salvación o yo solo tengo la fe. Ay, ¿qué más querés? No, pues sí, es que yo quiero como prosperidad o yo quiero como sentirme mejor. Entonces, no podemos palpar, ¿verdad? Lo que, la grandeza de nuestra salvación y de entregar nuestra vida al Señor y que Jesús con sus propias palabras nos digan, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Muy bien, entonces ese punto fuerte de la salvación siendo el milagro más fuerte es digamos que el punto principal de esta noche. Sin embargo, no quiero dejar de lado la oportunidad de observar a Jesús en acción y observar a Jesús sanando una enfermedad. Y si Jesús sanó, Jesús sana hoy también. Y yo quiero animar a todos los que están escuchando esta enseñanza a atrevernos a orar por la sanidad de otras personas. Porque cuando oramos por la sanidad no decimos, por mi fe, sanate, ¿verdad? Por mi fe, que ese cáncer disminuya, por mi fe, que ese dolor se vaya, por mi fe, que esos procesos se detengan. No, no oramos así. Decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que haya sanidad. Esto es algo bien sencillo, pero puede ser algo que nos está deteniendo por orar por sanidad, porque uno puede decir, pero ¿cómo voy a orar por sanidad yo? Si Dios me conoce a mí más que nadie. No, pues sí, pero nosotros no oramos por nuestro nombre, oramos en el nombre de Jesús. Ahora, claro, entiendo y es certero que tampoco es que podamos andar en pecado y también orando por sanidad por todos lados. También la vida de servicio al Señor va acompañado, por supuesto, de un carácter espiritual, ¿verdad? De un arrepentimiento constante que nos lleva a vencer el pecado. Pero nuestros pecados, nuestras luchas, nuestra forma de ser, nuestras debilidades en ningún momento deben ser obstáculo para que nosotros dejemos de orar por la sanidad de alguien. Entonces, si nosotros vemos a Jesús en Marcos 2 sanando, podemos ver a Jesús sanar en el 2024. ¿Ok? No hay nada que, que haya una que obstaculice, ¿verdad? La sanidad hoy. O cuáles serían los argumentos. Pues que fue hace ratos, que esas cosas ya no pasan. Bueno, quizás no pasan porque no oramos, quizás no pasan porque no nos atrevemos. Entonces, en esta enseñanza yo quisiera animar, ¿verdad? A, a la iglesia, cristianos, ¿verdad? Las cristianas, a a que cuando haya la oportunidad de orar, hay que hacerlo. Y hay que pedirle al Señor la sabiduría, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, y,
un amigo que estaba pues explorando esta realidad de la sanidad, él hacía un comentario bien sencillo. Él decía, bueno, y si al final uno ora y nada pasa, eh, el que pudiera quedar mal es uno, porque, porque Jesús no deja de ser Jesús porque nuestra oración no hace algo o deja de hacer algo. Y entonces es bien interesante eso que él decía, ¿verdad? Porque ¿por qué vamos a dejar de orar entonces? Porque voy a quedar mal yo, porque me voy a ver mal. Pero ¿qué pasa si pasa algo? ¿Qué sucede si por nuestra oración algo sucede en ese ambiente? Algo sucede en ese corazón. Si podemos inyectar fe a una persona. ¿Qué pasa si cuando hay una oración de sanidad es la primera vez que se ora por esa persona? ¿Me entienden? O sea, uno siempre lastimosamente espera que otro lo haga y asume que otro ya lo ha hecho. Estoy aquí y bueno, hay una necesidad y yo puedo orar, pero seguro alguien más espiritual oro ya, o alguien en otro tiempo oro ya. Uno puede orar en el nombre de Jesús, porque es en Jesús en quien hemos confiado. Y último detalle, conectando la idea de que la salvación es el milagro mayor. Si yo tengo fe de que mi alma es del Señor, en- y ya entendimos en este texto de que el nivel de milagro es mayor hablando del alma, no del cuerpo, ¿ya? Entonces, si yo tengo fe de que mi alma es del Señor, entonces la fe que se requiere para la sanidad física de alguien es menos. Si yo tengo fe de que yo soy salvo, si yo tengo fe de que si, si se llega el momento de mi muerte, ahí no termina mi vida, si yo tengo fe en eso, entonces yo puedo tener fe también de que la sanidad física es real y es posible en el nombre de Jesús. Así que esta noche hemos explorado y hemos observado a Jesús en Capernaum, interactuando con un paralítico, interactuando con las reacciones de los religiosos y enseñándonos que el milagro más grande es nuestra salvación y que el milagro de la sanidad física es posible y es real. Entonces esta noche vamos a orar en ese sentido y que el Señor nos ayude a tener fe para orar por otros cosas. Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta noche pudimos observar a Jesús en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y vemos a tu Hijo, Señor, en acción, sanando al paralítico, dándole una vida diferente, Señor. Pero lo primero que hace, Señor, tu Hijo es perdonar los pecados de la persona. En esta noche queremos decirte gracias por tu salvación. Queremos alabarte, Señor, y reconocer tu poder en nuestra vida porque estábamos en la oscuridad, pero tú nos has pasado, Señor, a la luz. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos has pasado a la vida. Y lo creemos, Señor. Y en esta noche nos gozamos y recibimos tu paz por eso, Señor. Y te decimos, Padre, que esa salvación la reconocemos esta noche y la recibimos, Señor, una vez más. Recibimos esa realidad de que nuestra alma necesitaba algo y el sacrificio de tu Hijo nos lo ha dado, Señor. Y la resurrección de tu Hijo nos ha resucitado. Pero también, Señor, exploramos la idea de la sanidad física. Y en esta noche, Señor, juntos queremos orar por la sanidad física de cualquier persona que tenga una enfermedad. Señor, que en esta o en este espacio, Señor, virtual, que podemos estar juntos. Queremos unirnos, Señor, para orar por sanidad, para orar por procesos que
físicos y médicos, procesos que van avanzando hacia el mal, te pedimos que avancen hacia el bien. El cuerpo, las células, los órganos funcionen de manera diferente, Señor, en el nombre de Jesús. Que los ojos, la cabeza, el cerebro, eh, los sistemas, Señor, del cuerpo puedan funcionar de manera diferente en el nombre de Jesús. Y esto lo pedimos con fe, Señor. Como esta noche hemos visto esa fe de la salvación, la transferimos, Señor, a esa fe de la sanidad física, si es tu voluntad. Así que te oramos esto, Señor, con fuerza, con fe, pidiéndote esto en el nombre de Jesús. Amén.